Amados hermanos y amigos, privilegio hermoso encontrarnos acá una vez más para orar por nuestras necesidades, el milagro que tanto hemos estado pidiendo. El día de hoy oraremos al Señor, y el Señor nuestro Dios Todopoderoso responderá de acuerdo a su misericordia. Nos encontramos a los pies del Señor Jesús, en la cruz del Calvario. No estamos a la sombra de la cruz, porque desde el mediodía el sol no alumbra en una circunferencia de aproximados unos 700 kilómetros. Pero sí, estamos a los pies del Señor Jesús. Antes de orar, amados hermanos, permítanme compartir un poquito de conocimiento para entender a mejor cabalidad qué es lo que significa, de acuerdo a las Escrituras, la intervención de Dios en nuestras vidas en una circunstancia en la que particularmente estamos desesperadas. De acuerdo al Salmo 103, versículos 3 al 6, el orden de prioridad en nuestras necesidades son, primero, necesidad espiritual; segundo, necesidad física; tercero, necesidad mental; y cuarto, necesidades emocionales. Todas y cada una de ellas representan un área en nuestra vida donde la necesidad se hace preponderante. Por ejemplo, en el área espiritual, urge el perdón, urge la salvación de nuestros pecados, restauración de nuestro destino eterno. A algunos es necesaria liberación espiritual de posesión demoníaca o cosas por el estilo. Nuestra necesidad espiritual está en la vida eterna, las bendiciones de parte de Dios para nosotros en esta vida, nuestro servicio a Dios en una iglesia local o en una organización que sirva al Señor, nuestro servicio a otros, etc. En el aspecto físico, nos encontramos con una gran cantidad de enfermedades. Si ustedes notan, los hospitales, médicos, manufacturadores de medicina, etc., están volviéndose millonarios rápidamente. Por otro lado, en el aspecto físico, tenemos también que hay personas que sufren de los aspectos más elementales de la vida. Tienen hambre, no tienen cómo saciar su necesidad de agua, por ejemplo.
tienen un techo sobre sus cabezas, no tienen zapatos, están en una literal sobrevivencia. También hay otros que están desempleados. Ello produce inestabilidad física, emocional, material. Gracias a Dios por los que tenemos trabajo. Pero el que no tiene trabajo está tarde en sus deudas a pagar, etc. Es desesperante para muchos. Hay otros que tienen necesidad de ser acompañados, están solos, buscando vehementemente la persona que pueda acompañarles el resto de la vida. Por ello vamos a orar también. En el aspecto mental hay muchos complejos, personas sufren, algunos de inferioridad, otros de superioridad, imbalance hormonal, etc. En el aspecto emocional nos damos cuenta que el problema es de muchos acerca de cuál es la forma de conducta. Problemas de sentimientos también. Los sentimientos buenos no son problema, el problema son los malos. Odio, rencor, deseo de venganza, recuerdos amargos de toda la vida, desde la infancia que te han amargado y te han desolado toda la vida. Vamos a orar por ello también. La relación con Dios, la relación con otras personas, los familiares, la relación con uno mismo. Ok. En todas estas 4 áreas, más de alguno de ustedes, igual que yo, necesitamos intervención de Dios de manera inmediata. En circunstancias que humanamente hablando no tienen solución, no hay respuesta. La luz al final del túnel se apagó para siempre. En medio de esas circunstancias, la gran pregunta es, ¿qué es un milagro? Bueno, por definición, un milagro es un evento no explicable por medio de las leyes naturales o científicas. Por ejemplo, ¿cómo científicamente puede explicarse la resurrección de Lázaro? No hay manera de explicarlo. Un milagro es la intervención de Dios rompiendo, es muy importante, rompiendo las leyes naturales en favor de su pueblo. ¿Cómo de manera natural o científica puede explicarse el milagro de la multiplicación de panes que el Señor Jesús hizo, los peces también, allá por las orillas del mar de Galilea, cuando desarrollaba su ministerio terrenal? ¿Cómo puede explicarse? No hay explicación. Un milagro rompe las leyes naturales y no puede explicarse científicamente. Etimológicamente hablando, la raíz hebrea de milagro es ot. Esto significa simplemente una señal o un signo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es semeion. Significa exactamente lo mismo, una señal o un signo. ¿Recuerda usted el arco iris que se forma? Esa es una señal. Es un milagro, es una señal que Dios dio, que nunca más destruirá la tierra por medio de agua. Un milagro, mis amigos, es algo hecho
por Dios. Hecho por Dios y no por el poder humano. ¿Recuerda usted cuando Moisés guió al pueblo hebreo cruzando el mar en seco? Ese es poder de Dios. Ese no fue poder de Moisés. Moisés no lo hizo. Dios usó a Moisés para guiar al pueblo. Pero el milagro, la señal, la hizo el Señor. Porque un milagro es hecho por Dios y no por medio de poder humano. Vea, esto le ayudará un poquito más. Dios habita en una esfera sobrenatural. Es donde Él habita, donde Él vive, en lo sobrenatural. Entonces, para Él hacer lo sobrenatural, es natural para Él. Para nosotros, lo sobrenatural es fuera de lo monótono, lo real o las leyes naturales. Pero para Dios es lo más simple porque Él se mueve en esa esfera de lo que para nosotros es sobrenatural. En Marcos capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesús está hablando acerca de la posible salvación de un joven rico. Para los hombres era imposible. Entonces el Señor dijo, Señor Jesús, para los hombres esto es imposible. Ponga la palabra esto y ponga allí su problema o su necesidad. Póngalo allí y diga entonces, para los hombres esto, su problema en particular, es imposible. Jesús continuó diciendo, pero no para Dios. Y terminó, todas las cosas son posibles con Dios. Todas las cosas son posibles con Dios. En estas dos palabras, todas las cosas, tres palabras, le ruego, le imploro, le suplico, ponga en esas tres palabras, en lugar de esas tres palabras, ponga su problema en particular, el cual le acoge, la necesidad que desea sea respondida, el milagro que vino a buscar. Póngalo allí, en este momento, y diga, esa situación es posible. Encontrar la solución con Dios. Amigos, Dios puede utilizar circunstancias no conocidas y métodos inexplicables para producir un milagro. Por ejemplo, ¿se recuerda usted de la oscuridad que cubrió la tierra cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario? Y por 3 horas la oscuridad. Eso no tiene explicación científica. No fue un eclipse. Quizá el Señor le dijo a un ángel que pusiera una plumita allí entre la tierra y el sol. Y durante 3 horas el sol pues simplemente rehusó dar su luz. Otro ejemplo es la ruptura de arriba a abajo del velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo en el templo de Jerusalén al momento cuando el Señor entregó su espíritu. Dígame usted cómo eso puede explicarse científicamente. No hay explicación. Porque Dios utiliza cualquier circunstancia no conocida, cualquier método que no pueda ser explicado para producir un milagro. Una palabra de advertencia para todos nosotros.
En Deuteronomio capítulo 13, los primeros 3 versículos, se nos habla que hay gente que también puede hacer milagros, señales, maravillas y prodigios. La manera para que nosotros sepamos que esto es un milagro genuino de parte de Dios es que por medio de quien se realiza dicho milagro, esta persona se encargue de darle a Dios el mérito, la honra, el honor, la gloria y la alabanza. Si no existe esta particularidad, ese milagro es un milagro falso, por medio de un falso individuo o un falso profeta. Bueno, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, se nos dice que el Señor estaba en una sinagoga judía de aquel entonces. Le dieron un libro de la ley, un rollo, lo abrió, encontró que era una parte del libro del profeta Isaías, y el Señor tuvo a bien comenzar a leer. En ese instante se estaba cumpliendo, por así decirlo de manera literal, lo que en ese entonces era el ministerio escatológico del Señor Jesús, es decir, que iba a ocurrir. Era la parte bien temprana de su ministerio y le faltaban más o menos 3 años para terminarlo. Allí el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. B, porque me ha ungido. C, para predicar las buenas nuevas o las buenas noticias a los pobres. D, me ha mandado a proclamar libertad a los prisioneros. E, a dar vista a los ciegos. F, a libertar a los oprimidos. Y G, a proclamar el año agradable del Señor. Esas fueron las herramientas que el Señor Jesús usó cuando Él llegó a la cruz del Calvario y dijo: terminado es, y entregó su espíritu. Su ministerio terrenal finalizó. Jesús terminó su trabajo. Pero allí mismo principió el trabajo de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y antes de irse de esta tierra, el Señor dio lo que se denomina la Gran Comisión. En Mateo 28:20, el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual implica que el trabajo que Él inició sería continuado por sus discípulos, luego sus apóstoles, todos los miembros de la iglesia a través de todas las edades, hasta el día de hoy que usted me está escuchando. En relación entonces con las señales, prodigios, maravillas y milagros que habrían de seguir como una confirmación de la predicación de la palabra del Señor, San Marcos capítulo 19, versículo 18 nos dice, entre otras cosas, ellos, o sea, los discípulos o los que prediquen, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que es parte de nuestro trabajo. Ahora, mis amigos, déjenme darle la llave de esta cuestión. Un milagro, una sanidad, es realizada por medio de la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la primera llave para entrar a recibir un milagro es por medio de la fe. Ahora usted me dice, ¿cómo puedo obtener fe? Hombre, muy fácil. Si usted mira en Hebreos capítulo 12, versículo 2, allí el autor de Hebreos nos dice,
Y esto es importantísimo para la oración que estamos a punto de principiar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, mis amigos, necesita un milagro en este momento, que tu oración sea respondida. Pon tus ojos en Jesús. Les invito para que cerremos nuestros ojos físicos, nuestros ojos materiales. Abramos nuestros ojos espirituales. Si puedes ponerte de rodillas, lo haces. Si no, pues está ahí en la comodidad de tu asiento, no importa. Abrí tu corazón de par en par y vayamos al Señor Dios Todopoderoso en oración, que para esto hemos venido. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y maravilloso sea tu santísimo nombre. Venimos ante ti, Señor, agradecidos. Tú que eres el creador de los cielos y la tierra, los pájaros, los animales, la naturaleza, todo, Señor. Venimos con acciones de gracias delante de tu presencia. En este momento, Señor, oh Dios, nos encontramos a los pies del Señor Jesús. No estamos bajo la sombra de la cruz, porque en 700 kilómetros a la redonda hay oscuridad. Pero sí, estamos a los pies de Jesús. Permítenos, Señor, extender nuestros brazos un poquitito y estirar nuestra mano, acercarnos un poquito más, tener el honroso privilegio de tocar la madera de la cruz. Si tú, oh Dios, nos permites aproximarnos un poquitito más, Padre Celestial, te ruego que tu gran misericordia nos permita tocar los pies del Señor Jesús. Esos pies llenos de lodo, todos sucios, sufridos, muy sufridos, llenos de sangre, terrible clavo de hierro atravesado. Permítenos tocar los pies del bendito Señor Jesús. Y aquí, Señor, y ahora, podemos levantar nuestra mirada y ver esa herida en la parte derecha de las costillas del Señor Jesús, en donde la lanza del soldado romano atravesó en una dirección suroeste-noreste, yendo en 45 grados directamente
corazón del Señor Jesús. Cuando esa lanza salió, podemos ver, al igual que Juan, María, la Madre del Señor, las otras Marías, podemos ver, Señor, con nuestros propios ojos del Espíritu, cómo de esa herida en el costado del Señor brotó, está cayendo agua y sangre en abundancia. Padre Santo, vemos que esa agua y esa sangre en este justo instante está cayéndonos, oh Señor, rociando nuestra cabeza, nuestro rostro, cayendo en nuestros hombros, nuestros brazos. Estamos siendo rociados por la sangre del Señor Jesús. En este mismo instante, sintiendo la tibieza de esa agua y sangre fluyendo del costado de Jesús y cayendo en nuestro cuerpo, no queremos decir nada más, oh Señor. Solo queremos estar aquí, contemplar la escena de la cruz, identificarnos con el sufrimiento físico del Señor. Y en este momento, dejar que esa sangre preciosa cure nuestras enfermedades y realice el milagro el cual venimos a buscar. Oh Dios Todopoderoso, lo pedimos por los méritos que el Señor Jesús hiciera allí en la cruz del Calvario. Lo pedimos en base a las promesas escritas en la palabra tuya, oh Dios, las santas escrituras. Lo pedimos en base a tu gran amor, misericordia y compasión que siempre has tenido por nosotros. Y lo pedimos, Padre, por la pequeña dosis de fe que has puesto en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. En este instante, Señor, a los pies de la cruz y bajo la sangre de nuestro Señor Jesús, recibimos el milagro que venimos a buscar, la sanidad que tanto necesitamos, la circunstancia en particular de la cual nos surge tu intervención. Lo recibimos, Padre, en este momento. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios Hijo. Bendito sea tu nombre. Gracias, oh majestuoso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Trino Dios. Recibimos por fe lo que venimos a buscar. Y ahora, Señor,
con un corazón de gratitud y de profundo agradecimiento por responder nuestra humilde y sencilla oración. Venimos ante ti con acciones de gracias. Gracias, Padre Celestial. No somos dignos de tu misericordia, pero tú, en tu gran amor, has destinado para nosotros esta bendición el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu poder y de tu gracia, a compartir con otros lo que tú has hecho por nosotros el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el bendito nombre del Señor Jesús oramos. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo este tiempo tan hermoso que hemos disfrutado, ¿no es cierto? Qué bello estar y vivir en la presencia de nuestro Dios. Qué experiencia más maravillosa. No es comparable con nada pasajero de este mundo, no. Ahora, por favor, ponga en práctica su fe. Proclame lo que el Señor hizo por usted. Sea agradecido con el milagro que vino a buscar y que Dios le ha entregado. Prométale al Señor vivir una vida santa y agradable ante su presencia como una muestra de gratitud por lo que Él ha hecho por usted. Toda la honra y la gloria y la alabanza, el imperio y la majestad pertenecen a nuestro Dios. Para mí ha sido un gran honor haber estado con ustedes, especialmente en estos 7 días que Dios me permitió el privilegio de poder hablarles durante 20 minutos todos los días acerca de las 7 palabras, 7 frases que nuestro Señor Jesús dijera en la cruz del Calvario. Para mí fue un gran honor, un gran privilegio. Muchas horas de estudio, créanme. Mucho esfuerzo para hacer. Pero ya se logró. Me parece que para el año entrante, Dios mediante, sí, ya voy a tener el privilegio de haber publicado un libro específicamente hablando acerca de estas 7 palabras del Señor Jesús en la cruz. Bueno, hay todo un año de por medio. Mientras tanto, mis hermanos, las responsabilidades materiales que nos subyugan
nos obligan a seguir adelante con los pies puestos en la tierra y nuestra cabeza puesta sobre el hombro, sobre los hombros. Con ello les dijo que seamos vigilantes, proclamemos la palabra de Dios lo más que podamos, defendamos la cruz de nuestro bendito y maravilloso Señor Jesús, y que Él nos acompañe. Los tiempos son peligrosos. Los enemigos de la cruz están multiplicándose todos los días. A Dios gracias, en Latinoamérica no tenemos ese problema preponderantemente. Desafortunadamente, acá en los Estados Unidos sí. Tenemos la amenaza de los musulmanes que están obsesionados con un espíritu satánico y demoníaco de conquistar el mundo. Ellos van primero por los países grandes, y Estados Unidos es el más grande en muchos sentidos en toda la tierra. Es importante para los enemigos de la cruz conquistar Estados Unidos de América. La gran ventaja es que Dios no va a permitirlo jamás, que tenemos al Espíritu Santo que nos protege, que tenemos armas también para protegernos. Pero esto no evita el latente peligro en el cual nos encontramos nosotros el día de hoy. De la misma forma, hermanos en Cristo están muriendo en el otro lado de la tierra, en el continente africano, por ejemplo. Leemos que poblaciones enteras están siendo arrastradas por musulmanes por el simple hecho de tener una Biblia en la casa. Los tiempos, hermanos, son peligrosos. Hoy más que nunca debemos tomarnos bien de las manos del Señor Jesús y allí hacer el trabajo que Dios desea que nosotros hagamos. Si usted pone como prioridad las necesidades del reino de Dios en esta tierra, le garantizo 100%, sus necesidades materiales por Dios serán cubiertas. En los últimos minutitos que me restan, quisiera extender una atenta, cordial invitación. Si usted nunca jamás en su vida ha tenido la oportunidad de abrir las puertas de su corazón al Señor Jesús, este es un buen momento para hacerlo. Si usted acepta esta invitación que yo estoy extendiéndole, en un momentito voy a orar por usted un ratito. Si usted me dice que ya recibió al Señor Jesús, pues entonces usted es mi hermano, usted es mi hermana por la sangre de Cristo Jesús. Si usted rechaza la invitación de salvación que estoy extendiéndole, le garantizo que no va a pasar la eternidad en el cielo. En la eternidad solamente hay dos lugares: la vida eterna en el cielo y la condenación eterna en el infierno. Cualquiera de esos dos lugares usted irá después de morir.
Si Dios lo ha escogido a usted para ser salvo e ir al cielo, nada ni nadie, ni aun usted mismo, podrá hacer algo para evitarlo. Si en este momento usted me quiere acompañar para recibir al Señor Jesús en su corazón, pues le invito simplemente a que doble sus rodillas, si le es posible. Si no, allí en su asiento donde esté, está bien. Quiero pedirle que por favor cierre sus ojos y abra su corazón. Y diga conmigo las palabras que yo voy a ir guiándole en oración al Padre, ¿ok? Simple y sencillo, así. Oremos. Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia, abro de par en par las puertas de mi corazón y recibo solemnemente la persona de Jesucristo en mi vida. Lo constituyo mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor. Me entrego a ti humildemente. Perdona todos mis pecados con los que te he ofendido y límpiame, purificándome de tal manera que yo venga a ser más blanco que la nieve. Ayúdame, Señor, a entregar mi vida para tu causa, a congregarme en una iglesia que bendiga y glorifique tu nombre y proclame las Escrituras, a seguirte, a amarte y a servirte. Oh Dios, ayúdame, por favor. Te ruego que mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya directamente a tu presencia. Pido, Señor, estos favores con humildad y sencillez a ti, oh Dios, en el santo, bendito y maravilloso nombre del Señor Jesús, que para Él sea la honra, la gloria, por siempre y jamás. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido sea entonces a la hermandad en Cristo Jesús. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Señor nuestro Dios Todopoderoso les bendiga. Que Dios reciba toda la honra y la gloria y la alabanza y el imperio y el poder y la majestad desde el día de hoy, el día de mañana, el resto de esta vida y por toditita la eternidad. Gracias por la gran paciencia que han tenido para conmigo. El Señor nuestro Dios Todopoderoso les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder infinito de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea contigo, tu familia, los tuyos, desde ahora y hasta la consumación de los siglos venideros. Amén, Señor, y
Amén.